Buenos días, amigos. Antes de dirigirme a vosotros, quiero recordar a todos los amigos americanos. Como sabéis, soy jefe del grupo de trabajo de enteros postales de la Federación Interamericana de Sociedades Filatélicas. Y dentro de este grupo, pues tenemos miembros de todas las naciones americanas, desde San Pierre y Miquelón hasta Chile, pasando por supuesto, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Brasil, Cuba, Canadá, Estados Unidos, por supuesto. En fin, a todos vosotros, amigos, que posiblemente veréis esta peliculita, os echamos de menos, nos gustaría que estuvieseis aquí. Evidentemente esto hoy no puede ser, pero otros días esperamos que se celebren otros contactos de este tipo, tan gratificantes como el que ha resultado y que podamos contar con vuestra presencia aquí en Madrid o nosotros en vuestras respectivas ciudades. Hoy tenemos un programa muy interesante que se resume en 4 actos que creo pueden ser interesantes, 3 charlas y una mesa redonda. El formato de la mesa redonda puede ser de varias formas. Evidentemente un formato debería ser de una sola forma, pero en esta cuestión podemos ornamentarlo de distinta forma. Que hay unos ponentes, yo en este caso que sería el moderador, les iba indicando el turno, iba indicando el orden de intervenciones, pero realmente no disponemos de mucho espacio de tiempo. Y es muy posible que las intervenciones se prolongasen un poco demasiado. Por lo cual, y como el tema que me han propuesto para que hablemos entre todos, evidentemente estáis aquí, es muy interesante y es muy genérico, yo lo que voy a hacer es empezar a hablar de él. Y vosotros, en el fondo, pues os preguntaré a ver si podéis ilustrarlo o podéis decir cosas relacionadas con él que nos puedan resultar de interés para todos. El tema, como sabéis, hoy el día está dedicado a los enteros postales y el tema en líneas generales, y aunque se llama auge de los enteros postales, me imagino que un auge tiene un antes y un después. Por lo tanto, creo que podríamos repasar un poco el valor que los enteros postales han tenido a lo largo de los años, desde que se imprimieron por primera vez. Prácticamente, como sabéis, son anteriores incluso a los primeros sellos, ya que el Monreal puede ser considerado en Inglaterra como un entero postal. El valor que han tenido para los coleccionistas desde esos primeros momentos hasta las épocas actuales. Y sobre todo, ¿qué esperamos de los enteros postales? Sé que aquí en esta sala hay gente que pensamos de forma diferente. Yo creo que todos debemos de expresar nuestras ideas, porque es que evidentemente ninguno de nosotros tiene toda la razón, ni le falta parte de la razón a todas y cada una de estas opiniones. Entonces, yo empezaría hablando de la historia del coleccionismo de los enteros postales. Como sabéis, hasta épocas muy recientes, y creo que en esto coincidimos todos, los enteros postales, y estoy hablando hasta principios del siglo XX, quizá un poco más tarde, eran total y absolutamente menospreciados, hasta el punto de que, como sabéis muy bien, incluso hay colecciones de sellos de esas épocas en las cuales al entero postal, a la tarjetita, se le recortaba el sello y se ponía en el álbumcito el sello en lugar del entero postal completo. Muchos de nosotros, yo entre ellos, los que tenemos enteros postales, tenemos este tipo de sellos que están recortados de distintas tarjetas, etcétera, etcétera. ¿Tenéis algo que decir sobre esto? Germán, ¿tú puedes añadir alguna cosa a esto? Yo sí, mira, yo una vez compré una colección universal. Estaban todos los sellos del mundo, pero todos, hasta 1900 o algo así. En 2 álbumes de la casa Maury, que es una de las casas más antiguas del mundo, con álbumes el Maury. La colección, por supuesto, que tenía todos los enteros postales del mundo recortados, pero es que estaba impreso en el álbum, terminaba el país y había el recuadro para el entero postal recortado. Los tenía todos de estupa. Vamos, todos, pues como estaban, todos recortados, pero estaban todos, o sea, es el país que cogieras y estaban en España, estaban todos, y además había hojas especiales para ellos, o sea que el entero postal como tal no les motivaba, igual que tampoco les motivaba la historia postal, y anda que no han recortado cartas y jorobado franqueos y todo, o sea que para encontrar cartas enteras, no. María Teresa, ¿nos querías decir algo a este respecto? No, es que como te he visto que estabas comentando algo, a lo mejor tenías que... Vosotros, Darío, en Colombia, ¿qué pasaba con estas cosas? Lo mismo, y yo creo que había una influencia muy grande de los Estados Unidos. En los Estados Unidos era muy acostumbrado a recortar esto y guardar como la pieza, no el entero. Hoy en día sí el entero, pero antes
Es curioso, fijaros que todo esto era por una cuestión de economía de espacio. Porque es que en el fondo yo me imagino que como los... No, dime, cuenta. Porque eran coleccionistas de timbres. De timbres. Pero claro... Claro. Me ha dicho algo, pero el Schaumburg, no sé cómo se llama, esos también era... Yo tengo uno del final del siglo XIX y es lo mismo. En el fondo... Enteros de los estados alemanes, todo también recortado. En el fondo, ¿cuánto daño ha hecho a la filatelia mundial ese coleccionismo de timbres? Y lo puedo resistir por una razón, porque vosotros recordaréis que hubo una época en la cual todos recortábamos los sellitos para mandarlos para las misiones. Había que comprar chinitos con las misiones. Y con eso conseguimos cargarnos todos los matasellos, todas las marcas de franqueo, absolutamente solo. Porque nosotros recortábamos eso, cogíamos... José Manuel, dime, ¿qué quieres? Con Paco Querol, todas las lágrimas que hemos vertido nosotros cuando hemos visto esos enteros. Y seguimos vertiendo. Porque hay algunas veces que solo conocemos el recorte. Germán y yo hemos hablado en algunas ocasiones de ese tema. Solo conocemos el recorte del entero. El entero no lo conocemos, quizá ni existe. En otro campo que desde luego no tiene mucho que ver con los enteros, pero que sí tiene que ver con la filatelia. Yo tengo un amigo que ha sido durante muchos años compañero, fue después mío presidente de la Sociedad Filatélica Guipuzcoana, que como sabéis en cierta época fue quizá la más potente de España. Y este señor, entre sus labores, es un filatélico de muy primera línea. No todos los filatélicos tienen por qué tener grandes piezas ni hacer estudios sobre cosas maravillosas. Este señor, entre sus labores, ha consistido en intentar hacer un catálogo con todas las marcas y todos los matasellos de San Sebastián y de Guipúzcoa, que es exactamente de donde es él. Lo ha conseguido, pero para algunos de los matasellos ha tenido que recurrir a sellos y los restos que quedaban en sellos. Porque es que ya no quedan sobres, porque precisamente gracias a este tipo de recortes, como vosotros decís, que también, como muy bien dices José Manuel, ha tenido que influir en la reconstrucción de enteros que han desaparecido prácticamente porque solo son los sellos, pues lo mismo ha pasado también con otro tipo de cosas. En fin, eso es lo que podéis... Sí, dime ya, Marco. Existen algunos ejemplares en Colombia de recortes de los sobres con su valor original nuevo, que fueron recortados a propósito, tal vez, y colocados en un nuevo sobre, utilizando ese valor para el porte, de sobre en sobre. Yo conozco también en México que se han utilizado enteros recortados de esos sellos para después ponerlos sobre otro, pegarlos sobre una carta y utilizarlos. Es más, todos vosotros conocéis la West Fargo, la compañía ferroviaria, y en la compañía ferroviaria, para el envío de paquetes, en lugar de utilizar sellos, yo tengo varias piezas en mi colección de México, lo que hacían era pegar varios sobres de la Wells Fargo con los valores hasta completar el valor entero del paquete. Pero dime, Germán. Se ha hecho, Sí. Estaba prohibido, pero se ha hecho. O sea, se recordaban de Baquer y de la matrona y todo eso. No existen muchos, son bastante raros, pero sí, también lo hicieron. O sea. Lo que es triste y curioso, estamos hablando de la época del doctor Tebusen y de los primeros pasos del coleccionismo, cuando realmente pues se iba a la Plaza Mayor y te enseñaba los sellos como si fuesen tesoros, antes de las primeras exposiciones incluso. Pero lo que es curioso es que se coleccionasen sellos y sin embargo los enteros postales no se cambiasen. O sea, había que recortarlos para cambiarlos, ¿no? A mí me parece una práctica, filatélicamente hablando, un desastre, pero bueno, así fue. Bueno, pues así centramos un poco esta primera fase de los enteros postales, que como veis eran total y absolutamente especiados. José Manuel, tú que eres un historiador de los enteros postales, tú me tienes que indicar, a poder ser, en qué época empezaron a apreciarse. Quizá tú recuerdes, porque tienes una memoria sorprendente y no como yo, en qué época se fundó el grupo de trabajo FIP de enteros postales. Y yo creo que fue hace aproximadamente unos 25 o 30 años, que puede ser quizá el momento clave para indicar que los enteros postales se empezaban a considerar. ¿Tú recuerdas toda esta historia, Bueno, José Manuel? no lo recuerdo bien, pero lo que sí que es verdad es que a fin de cuentas la formalización asociativa de los estudios enteros o de cualquier cosa no es ni más ni menos que un reflejo de la realidad de cada momento. Es decir, hubo un momento en el cual, al principio, cuando en 1840 surge el Murret y surge el Penny Black, etcétera, etcétera, lo que ocurre es que, bien, forma parte de una historia en concreto. Y ya en el último tercio del siglo XIX, donde ya se generalizan los enteros en todo el mundo. Entonces, bien, después aparece la tarjeta ilustrada, la tarjeta postal ilustrada, y eso genera un coleccionismo que sí que es verdad, porque es muy atractivo, que arrastra algo a los enteros.
Pero la verdad es que a principios del siglo XX, sobre los años 1910, 1915, desaparece el coleccionismo de enteros como tal, se queda solamente la reminiscencia de los recortes, y cuando empieza a tomar auge y sentido la historia postal, y entonces cuando empieza a sentirse el interés sobre lo que es la carta completa, surge el interés también por el entero completo. Y estamos hablando quizá incluso antes, o sea, hubo gente que empezó a estudiarlo incluso antes. Aquí en España pues tenemos la experiencia de Grau, Sempere, Padín, etcétera, Viñas, exactamente, pero estamos hablando de los años 70, 60, por ahí, más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que también es cierto que en la medida que surge el estudio, surge un interés de coleccionismo especial. No solamente de tener, porque no existía la referencia de decir esto está en el catálogo, no, el 90% de las cosas no estaban en el catálogo. O sea, había catálogos, no, yo recuerdo haber manejado junto con los amigos que iniciamos el tema, Morgen Germán, etcétera, pues el catálogo de Tarré. Acordaros, un recuerdo para el viejo Hermógenes, que fue uno de nuestros principales estudiosos en enteros postales, y que a todos le debemos mucho. Claro. Bueno, usamos el catálogo de Tarré, que era de 1904. Pero también hay que aludir señor muy entusiasta de los enteros, precisamente en Barcelona, que era Carreras Cani. Carreras Cani. Ese es anterior. Yo creo que ese es el primero que dedicó los enteros, incluso en 1890. José Manuel, te voy a hacer una pregunta. A los destinos más extraños del mundo, ese señor proliferó los enteros. José Manuel, que te veo un poco cansado. Te voy a hacer una pregunta que estoy seguro que me interesaría muchísimo saber tu opinión. ¿Tú cómo puedes valorar el catálogo dentro del mundo del entero postal, del catálogo más importante que se ha dictado a nivel mundial, que es el Higgins and Drake? ¿Tú crees que ha sido muy importante para el estudio de los enteros postales el Higgins and Drake? ¿Sí? ¿Eres tú? Sí, por supuesto. Sí. Claro, todo lo que sea difundir. Fundamental. Claro, sin una guía no se puede sabes, coleccionar. a partir de ahí buscas variedades, buscas diferencias y vas y lo cuentas. Sí, yo creo que tenéis mucha razón. De todas formas, estaréis quizá de acuerdo conmigo en que, desgraciadamente, en algunas naciones es muy inexacto, y lamentablemente es lo único que tenemos en muchísimas naciones. Os digo por nuestras experiencias en América, de las que voy a empezar a hablar dentro de unos momentos, y yo me he basado muchísimo en el Higgins and Drake, pero después hemos descubierto que hay bastantes errores y muchas lagunas. No obstante, creo que es un esfuerzo muy meritorio. Ha sido una cosa importante. La piedra angular de los enteros. Muy bien, bueno, pues ahí estamos. Podemos, este primer bloque de nacimiento de enteros postales, ya tenemos a los enteros postales más o menos desarrollados, tenemos grupos de trabajo, tenemos exposiciones, y llega la segunda fase. Todos sabemos perfectamente, os puedo dar datos, quizás los de después os los doy ahora, sobre el desarrollo de los enteros postales en las colecciones de competición. Como sabéis, pues llevo aproximadamente 25 años en el mundo este de la filatelia, y claro, nuestro lugar de encuentro se llaman exposiciones. Cada uno tenemos una valoración y una idea sobre las exposiciones, quizá en muchos casos diferentes, en buena parte por las experiencias que hemos tenido en las exposiciones, ¿no? Y por lo que sabemos de las entretelas de las exposiciones. Sí, José Manuel, no te preocupes, no voy a meter tan rápidamente contra las exposiciones, lo dejaré para un poco más tarde. Ya me estás mirando diciendo, ¿qué burrada va a decir este? Pues no, hoy voy a decir todo simpático. Es que en cierta ocasión, en una conversación en una charla que dio en Sofima, no te puedes imaginar, casi se enfada, y es uno de mis mejores amigos. Pero bueno, entonces en el mundo de las exposiciones, este tipo de coleccionismo, se puede decir que yo habré participado quizá en una treintena de exposiciones FIP durante todo este periodo de tiempo, lo cual es de exposiciones FIAF y todas estas cosas, bueno, muchísimas. Y el otro día me molesté en ver la progresión de las colecciones de enteros dentro de las exposiciones FIP. Realmente las estadísticas que nos dan son muy positivas para el coleccionismo de enteros. En los años 80 y 90, en una exposición FIP
no se presentaban nunca más de 15 colecciones de enteros postales, incluso menos. Ya cuando llegamos a los años 1000 empezamos por las 20. Y ahora actualmente nuestro promedio de presentaciones en una exposición FIP, en Corea, en Brasiliana fue realmente asombroso, está entre las 25, sobre las 25 y tirando hacia arriba. Lo cual quiere decir que prácticamente nuestra presencia en el mundo de la filatelia se incrementó considerablemente. Podréis tomar, ¿a vosotros qué os parece este dato? Evidentemente se puede tomar como queráis, porque eso no es significativo, pero dentro de lo que cabe, una exposición FIP representa un coleccionismo de élite, y el hecho de que ese coleccionismo de élite progrese, a mí me parece realmente positivo. ¿Qué opinas tú de esto, José Manuel? Pues, hombre, lo único es un reflejo de la realidad, y un reflejo de una realidad positiva, pero yo destacaría no solamente el hecho de que cada vez hay más expositores que muestran sus esfuerzos y sus trabajos, sino la evolución intrínseca de cada colección. Es decir, yo recuerdo, y tú has mencionado a Hermógenes, nuestro amigo ya fallecido, que fue uno de los primeros en lanzarse en España a lo que era el coleccionismo competitivo en enteros postales. Las colecciones que se ponían entonces, la suya, la mía, la comparado con las que ahora pueden verse en las exposiciones tanto FIP como nacionales, como etcétera, no tienen nada que ver. Es decir, hablamos del catálogo. La cantidad de piezas excepcionales que no figuran en los catálogos y sí en las colecciones es tremenda. Y aquí tenemos en esta exposición, que es un ámbito modesto, ¿no? Porque no pretende ser otra cosa, pues colecciones como... quiero referirme a una en concreto, pero hay más, ¿no? Hay 3 o 4 en las cuales tienen piezas que no aparecen en los catálogos. Estoy pensando ahora mismo la de Germán, la de Perú, por ejemplo. O sea, la excelente colección de Germán. La he visto estos días y realmente cada vez me gusta más cuando lo veo. No sé qué le haces, poner más cosas. No, claro, exactamente, pero es fruto de la investigación, del esfuerzo de... Bueno, para nada, pero bueno, o sea, yo sigo... pues lo digo sí. como... O sea, tú, José Manuel, opinas que el aumento no solamente ha sido cuantitativo, sino también cualificativo. Esto es más y de mejor calidad. Sobre todo, yo hago énfasis en el aspecto cualitativo, es decir, la calidad de las colecciones se ha incrementado muy significativamente. Además, hay una cosa que yo quisiera enfatizar desde ya, y es que las colecciones de enteros postales son una magnífica referencia de la historia postal. Y tenemos la enorme suerte de que no se haya dividido, y espero que dure, el análisis competitivo en las colecciones FIP de lo que es el entero tradicional y el entero como estudio postal. Hay grandísimas piezas de enteros postales en las exposiciones que su grandeza está en su rareza de utilización postal. Entiéndase el destino, entiéndase los derechos de... Estoy totalmente de acuerdo. Incluso, Santiago, tú últimamente me hablabas de unos valores declarados con sellos tradicionales colombianos que realmente son muy interesantes, ¿no es cierto? Son muy pocos, pero hay. Con utilizaciones complementarias y complementarias sobre eso. Clásicas y todo. Entonces, ¿puedo decirte algo? Sí, por supuesto, Germán. Mira, la estadística que estás dando, desde luego, es válida a medias, la internacional, porque también es que no admiten un montón de colecciones, si admitieran todas las que se presentan, es cierto. Lo que sí que se ha conseguido es que en las exposiciones FIP aumenten el cupo. O sea, lo que han hecho es aumentar el cupo. Sí, sí. Que presentarse se presentan 50, lo que pasa es que admiten 25 y antes solamente... Admitían 10. Y antes admitían 10, o sea que por la importancia que ha ido adquiriendo el entero y las solicitudes en esto. Y luego, el auge en España, por supuesto que Hermógenes fue un pionero, te lo digo porque uno mismo que tienes aquí presente, yo en los años 85 por ahí los enteros, es que ni los entendía, ni iba a captarlo, y cuidado que yo tengo afición a todo lo que son sellos, ¿no? Cuando los enteros empezaron a evolucionar, aunque te parezca mentira, porque siempre la cuestión crematística y económica es fundamental. Entonces tú, los enteros no los quería nadie, no valían nada, pues nadie los hacía caso. Ahora, a la que los enteros empezaron a tener demanda, empezaron a ver que los enteros valían dinero, entonces hay un montón de señores que se ponen rápidamente a la labor de sacarlos debajo de las piedras, ¿no? Y empezar a buscar cosas que estaban arrinconadas, porque los enteros postales, incluso los que se mantenían completos en las colecciones, iban al final del todo. O sea,
Cuando lo que es el popurrí final, pues ahí metían entropostales, fiscales también, Sí. y todo lo que se terciaba, que no eran Sí. sellos tradicionales. Muy bien. Darío, ¿nos podrías contar algo de la historia del enteropostal en Colombia? Me refiero a coleccionismo, formas de verlo. ¿Qué colecciones ha habido antes de las nuestras? Que, por cierto, aquí está Gianmarco y Darío, que junto conmigo tenemos, yo creo que 3 de las únicas colecciones competitivas FIP de valores declarados. Darío, ¿nos podrías informar algo? Santiago, vosotros. Yo creo que Gianmarco es más apto que yo para decirlo, porque yo llevo poco tiempo en el coleccionismo. Sí, Gianmarco además es diplomático que actualmente es italiano, pero vamos, lleva muchos años y nos puede contar muchas cosas interesantes sobre el coleccionismo enteros en Colombia. Sí, bueno, uno de los pioneros básicos en Colombia fue Walter Blell, que nadie de los presentes lo conoció, y él empezó a organizar ese tema con las uñas prácticamente, porque encontró lo que había, y lo que encontró lo custodió bastante y fue pasando de mano en mano, más o menos es la idea, hasta llegar a conocerse en otros coleccionistas actuales. Y Raúl Jiménez es otro un poco misterioso coleccionista, un poco esquivo, pero tiene también una buena fuente que he podido, en las pocas ocasiones que me permitió estar en su casa, compartir esa información, y me dio ciertas pautas de secretos que él encontró alguna vez y pudo transmitirme, y logró darme pautas para poder salir adelante con el tema. Y lo que tengo yo he dividido prácticamente en 4 colecciones el tema de enteros, porque los valores declarados, que es un tema bastante... Él es el principal especialista que vamos a tener a Darío le gusta más que le llamemos enciclopedia o libro, que vamos a publicar dentro de poco, os digo, posiblemente para Navidades o quizá un poco más tarde, sobre los valores declarados y los certificados oficiales, porque ahí hay una serie de técnicos que me imagino que de los que nos vas a hablar, como Rendón, y también me gustaría que me hablases un poco de la influencia de Dieter en los enteros postales, de la labor de Dieter. Yo creo que hizo poco Dieter, ¿no? Dieter lo que hizo, utilizando su experiencia como impresor, como diseñador gráfico, él analizó todas las técnicas pasadas para poder concluir cosas nuevas que nadie tenía las herramientas para hacerlo, pero él tenía ese origen de trabajo, de su ciencia, de trabajo de toda su vida como diseñador gráfico, que pudo analizar en detalle muchas cosas que pudiéramos nosotros llegar, pero con mucho más esfuerzo, pero él tenía las herramientas y el conocimiento básico para concluirlas. Él pudo analizar muchas cosas y sacar a la luz filigranas y detalles que a nosotros seguramente se nos pasaron por alto, pero llegando a analizarlo una por una, concluíamos cada uno en casa: sí, este señor encontró aquello, yo también lo encontré, porque así fue, listo, bien. Pero Walter Blell, pasando por Alex Rendón, que organizó las planchas de los viñetas de valor declarado nacionales y las del Tolima, pues lograron ser los pioneros indiscutibles en el tema. No sé si alguna vez ellos lograron suministrar en su época a Higgins and Gage, sí, el material, porque Higgins, ¿de dónde se lo inventaba? Si no Capa Colombia. Alguien debió estar en Colombia para suministrarle en su época esa información. Bueno, como resulta que hoy ya hay un imperativo que se llama reloj, que va a cumplirse matemáticamente, me quedan 5 minutos, voy a utilizaros para daros mis proyectos, o para informaros para lo que para mí es los enteros, o van a ser, o es la base de mi trabajo dentro de FIAF. Y he observado que, como muy bien dice Gianmarco, gran parte de los técnicos que ha habido en toda América, ha habido gente muy estudiosa de enteros en las distintas naciones, y están muriendo. Y lamentablemente se están llevando sus cosas a la tumba, que es lo triste. Sus conocimientos sobre cada una de las materias están desapareciendo. Entonces, nuestro objetivo, como lo hicimos con México, es intentar recuperar todos estos trabajos y publicarlos de tal forma que quede constancia de ellos en las universidades, en las bibliotecas de correo, en los distintos sitios. Hemos hecho ya un catálogo, se hizo un catálogo de México,
se va a hacer un catálogo, bueno, una obra sobre Colombia, de la cual os voy a hablar en las últimas intervenciones de hoy, porque precisamente uno de los efectos más importantes que ha tenido esta reunión es el que estos señores están aquí, porque con eso vamos a acabo de rematar absolutamente todas las ideas. Realmente, para mí, lo importante en cuestión de filatelia es el estudio. Comprendo y valoro mucho las exposiciones como elemento de encuentros. Valoro muchísimo menos las calificaciones de las posibles colecciones, porque evidentemente, pues tú sabes muy bien, José Manuel, y ni una vez nos diste una lección magistral sobre cómo había que calificar y de qué forma había que calificar y por qué motivos había que calificar una colección. Sin embargo, a mí me interesa muchísimo más un encuentro como este con dos compañeros míos que coleccionan valores declarados y de los cuales he aprendido mucho, y vosotros también alguna cosita de mis colecciones habéis sacado, que no era una exposición de que un señor australiano que no sabe lo que es un valor declarado colombiano diga que muy bien. En fin, eso es muy largo para extenderse. Amigos, es ya la hora prácticamente. Tenemos 3 minutos. Por ejemplo, Jesús, tú que eres una persona realmente importante como presidente de la Academia, ¿quieres hablarme solamente un segundo sobre los enteros fiscales? Si tú tienes alguna idea como sabes muy bien, si esto se va a hablar en la próxima reunión, dentro de poco, dentro de un mes, ya prácticamente mes y medio, vamos a celebrar los enteristas un congreso en Chile. El congreso va a ser importante. Realmente vamos a unir allí a las principales los principales estudiosos de los enteros postales, os iba a decir que a nivel mundial. Va a ir Lars Engelberg, que es el jefe del grupo de trabajo FIP. Va a ir Rostales, que es el americano, que es el jefe es el sumo sacerdote, para decir si un producto es o no es entero postal. Y uno de los talleres, los 4 talleres sobre los que vamos a trabajar, el primero de ellos es del estado actual de la filatelia, de los enteros postales en Sudamérica. El segundo de ellos es la frágil línea roja, que es exactamente todo ese material en la que tenemos nuestras dudas, que si eso son o no son enteros postales. Voy a tener la suerte de contar con José Manuel Rodríguez, que nos va a presentar ante ROS algunos productos de correo españoles, para saber si vamos a decidir si son o no son. También Darío, que es mi encargado, es el presidente del grupo de trabajo colombiano de enteros postales, pues yo creo que al final se animará. Él tiene que correr un maratón por ahí, pero yo ya le digo que no está en edad de correr maratones y que mejor se dedique a los enteros postales. Tiene que hablar sobre los certificados oficiales, o debería hablar sobre los certificados oficiales y sobre los valores declarados. Pero tenemos un cuarto taller. Ese es la frágil línea roja. El tercer taller, que lo llevará directamente Lars Engelberg, es posibles mejoras que se puedan introducir dentro de los reglamentos. Yo tenía a Germán, creía que Germán podía venir porque tiene unas ideas muy interesantes sobre otras formas de presentar enteros. Era una ponencia que me interesaba mucho que lo hubiese expuesto, pero desgraciadamente otros compromisos le impidieron. Pero por último, y todo este asunto viene a cuento, y ya estamos a las 4:15, porque el cuarto taller es una materia que es muy importante. Yo, por supuesto, evitamos totalmente, vamos a trabajar como amigos en ese terreno. No es que queramos asumir ninguna superioridad los coleccionistas de enteros, sino que simplemente, frente a los fiscalistas, comprendemos que es materia fiscal, puesto que los sellos que se utilizan son para pagar impuestos, los sellos que se imprimen. Pero también es cierto que son enteros, puesto que están impresos dentro del... Y entonces lo que intentamos dentro de ese taller es, en primer lugar, intentar definir un entero fiscal, que la definición es muy fácil. Si realmente entero postal, y ya sabes que yo tengo mis ideas, es un papelito en el cual se imprime un sello por el cual Correo se compromete a realizar un servicio. En líneas generales, entero fiscal sería un papelito en el cual se imprime un sello por el cual se demuestra que se ha pagado a Hacienda un impuesto determinado. O sea, la cosa es muy sencilla en líneas generales. Yo te diría que, desde el punto de vista de enteros, es todo está impreso en un contenido un poco mayor. Y esto, es la definición de enteros. Si vamos a fiscales, pues fiscales pueden ser los que también llevan impreso el valor, o pueden ser un adhesivo encima de este documento. Perfecto.
desde este punto de vista, esta decisión que tú estás proponiendo, es que todo lo que sea impresos en el documento, al mismo tiempo, estos podrían ser enteros fiscales. ¿Es así? Claro, entonces, nos tenemos que remontar quizás al papel sellado, porque el papel sellado incluso fue un documento que ya se tuvo impreso el valor desde un principio, o bien se imprimió a medida que el papel pasaba por la imprenta. Por tanto, el campo aquí es inmenso. Es inmenso. Y como tú, pero alguien tendrá que empezar a estudiarlo. Sí, esto afecta a todo, el fiscal es todo lo que es un impuesto, taxa y todo eso, ¿no? Pero si al mismo tiempo dices que la parte de enteros son los que están impresos en el documento... El sello tiene que estar impreso. Evidentemente, si se pone el sello encima, sería otro tipo de documento, ya no sería entero. Adhesivo. Sí, un sello adhesivo no nos vale, solamente nos vale los que estén impresos. Pero digamos que quizás la mitad de los documentos fiscales son con sello adhesivo. Sí, bueno, tantos no. Yo la primera batalla que tengo... Sí. Mira, Jesús, yo en el primer terreno que me he metido de este tipo... Bueno, en primer lugar tengo que presentar a Jesús Ichá. Por supuesto, es de todos conocido, pero es el jefe del grupo de trabajo de FESOFI de fiscales. Y aparte de esos, es presidente de la Real Academia Hispanoamericana de Filatelia. Por lo tanto, es una autoridad más que contrastada para hablarnos de cualquier tema que considere oportuno. Claro, hoy estamos en Casa de los Enteros y el que es fiscalista, a pesar de que hemos agradecido mucho su visita, pues no se ha sentido así con muchos ánimos de hablar. Yo aprendo de todos vosotros. Nosotros también, por cierto, se me ha olvidado, con tanta precipitación, se me ha olvidado darte las gracias por las maravillosas charlas que ayer nos ofreciste junto con todo el resto de tus compañeros fiscalistas. Realmente nos hiciste pasar una mañana muy agradable. Gracias por vuestra presencia. Pues gracias a ti. El entero fiscal. Bueno, no tengo ya mucho tiempo, pero realmente estamos off-time. En Colombia es una verdadera novedad para mí. Yo nunca, a pesar de que he sido un estudioso desde hace muchos años de la filatelia fiscal, pero no se me había ocurrido, como ha pasado con los enteros postales, ponerme a detallar qué hay en Colombia o qué existe en Colombia sobre enteros fiscales. No hay mucho. Si sacamos el papel sellado, no hay la enorme variedad que yo he visto que hay aquí en España, porque recordemos que España siempre ha sido un estado alcabalero, como llamamos nosotros. Entonces hay que fijar impuestos como sea. Manuel Arango es uno de los principales investigadores colombianos. Nos ha hecho un libro fantástico sobre todo el papel timbrado de Colombia, quizá una de las obras más importantes que se haya hecho en América en los últimos años. Y en fin, tenemos también el gusto de tenerlo aquí. De todas formas, yo creo que continuaríamos hablando sobre el futuro de los enteros, porque nos hemos dejado aparte de todo el mundo de las exposiciones, valoraciones sobre un montón de cosas. Pero, señores, esto se ha acabado porque es que son 1:15 y este señor tiene que hablarnos y nos tiene que contar cosas muy interesantes sobre los señores, el señor Querol. Es su momento.